Bitcoin ya ha caído un 18% en pocos días y todavía no ha dado ninguna señal de freno. Sin embargo, el movimiento que estamos viendo es muy similar a lo que ocurrió en el año 2023, cuando después de formar un doble techo semanal, posteriormente y en pocas semanas subió más de un 190%. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y compararé técnica y métricamente ambos movimientos. Bueno, el precio de Bitcoin, como podemos comprobar, sigue cayendo. Evidentemente, si lo enfocamos desde un ámbito semanal, es mucho más agresivo de lo que realmente está siendo, ya que la estructura en gráfico diario simplemente se ha acelerado un día. Es decir, el día 24 de junio fue el día en el cual Bitcoin no solo cayó un 4,59%, es cierto que llegó a caer más que eso, sino que fue el único día de los últimos, vamos a ver exactamente cuánto tiempo lleva en este movimiento, de los últimos 22 días en los cuales ha formado una vela realmente bajista. ¿Esto qué significa? Significa que la magnitud del gráfico semanal tampoco tiene que condicionar lo que realmente estamos viendo en gráfico diario. Sin embargo, la realidad es que no hemos formado aún ningún movimiento de freno ni de desaceleración. Es cierto que durante hace un par de días sí que formamos una especie de vela alcista. El día de ayer formamos una vela bajista, pero también más o menos de freno. Y el día de hoy está siendo bastante neutro. Quiero decir, estamos volviendo de nuevo a esta estructura de aquí. Pero si bajamos un momento de temporalidad, vemos que el precio sigue haciendo movimientos del mismo modo que antes, impulsos y pullbacks, solo que en este preciso momento, debido a la caída del 24 de junio, ahora mismo nos hemos despegado bastante más de los máximos anteriores, algo que no estábamos haciendo en el anterior movimiento, y eso generaba esa estructura como de canal, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que es cierto que el gráfico semanal es más negativo de lo que realmente es el gráfico diario, pero es cierto que hasta que no veamos un cambio de estructura o un patrón de reversión en gráfico de 4 horas, de 1 hora, etcétera, etcétera, no podemos empezar a entender que se está formando alguna especie de giro. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque por mucho que estemos viendo un movimiento impulsivo, esto puede ser un pullback para seguir cayendo. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, podamos ver un mínimo creciente, que podamos ver un doble suelo, que podamos ver un patrón de cuña, un canal, algo que nos empiece a dar señales reales, podríamos empezar a decantar las probabilidades hacia esa dirección de, ok, estamos en zona de soporte, ha sido un día bajista, esto es un rango diario de la parte inferior, volvemos a irnos a la parte superior. Hasta entonces tenemos que ser bastante precavidos. Es cierto, y ahora lo trataremos a través de varias métricas, porque no solo quiero que analicemos la parte técnica, pero es cierto que la estructura semanal que estamos viendo es muy similar a la estructura semanal que vivimos a mitades finales del año 2023, más incluso tirando a mitades. No sé si en la introducción he dicho a finales, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el precio de Bitcoin es cierto que en ambos momentos ha sido sobrecomprado. En ese momento veníamos de los mínimos anteriores y formamos una subida de 103% en 140 días. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Hemos formado una subida, en este caso un poco más agresiva, de 194% en 148 días. Pero más o menos hemos formado un gran movimiento. Punto número 2, porque en ese momento ya llegamos a un nivel de resistencia. Era el nivel de los 30.000. No solo era un número redondo, sino que también había sido un soporte muy importante anteriormente y con lo cual era una resistencia. Ahora hemos llegado a un número un poco más aleatorio, pero que representa un punto muy importante, porque fue un nivel de máximos históricos una vez, un nivel de máximos históricos por segunda vez, y aquí se forma un doble techo, y un nivel de máximos históricos por tercera vez, formando y confirmando ese nivel de resistencia, con lo cual seguimos añadiendo paralelismos. Fijaros que el precio, antes de formar el primer movimiento bajista, ya formó una especie de desaceleración, tanto aquí como aquí. Fijaros también que ese movimiento bajista, en primera instancia y en segunda instancia, fue en forma de freno o de canal, llamadlo como queráis. Fijaros también que de repente formamos una o dos velas claramente impulsivas que nos pusieron en los máximos anteriores. Lo mismo que ocurrió aquí. Y fijaros que después de una desaceleración el precio giró y cayó, rompiendo tanto la media móvil de 8
como la media móvil en forma de Bull Market Support Band. Desaceleración, giro y caída, rompiendo la media móvil de 8 como la Bull Market Support Band. La estructura es muy similar. Es cierto, evidentemente no podemos comparar al 100% porque contextualmente hablando no es la misma situación, económicamente hablando no es la misma situación, estamos a las puertas de empezar a reducir los tipos de interés, la tasa de desempleo está más disparada, la inflación en este caso se ha medio estancado y estos son tres elementos que eran distintos en esta instancia. Pero es verdad que estamos operando patrones. Gracias a la repetición de patrones podemos operar y ser rentables haciendo trading a corto, medio o largo plazo. Y la estructura es muy similar. ¿Qué tendríamos que empezar a ver? Pues como digo, esta especie de freno en gráfico semanal. Algo que aquí no hemos visto aún. Cuando está cayendo un cuchillo desde el aire, lo que no vas a intentar hacer es agarrarlo. Lo que haces es dejar que caiga al suelo y entonces lo coges. Pues en este preciso instante estaba cayendo un cuchillo desde el aire. Pero cuando el precio intentó romper los mínimos anteriores, ¿qué hizo? Frenar. Cayó el cuchillo al suelo, lo pudimos coger y el precio se levantó con fuerza. ¿Tiene que ocurrir lo mismo? No. ¿Qué es lo bueno? Que podemos añadir condicionantes. Si esta semana termina rompiendo a la baja y la semana que viene confirma, la situación no es la misma. Si empezamos a ver frenos esta semana que corroboran o que se corroboran en gráfico diario y que representan en otras temporalidades inferiores estructuras de reversión, la situación puede ser realmente similar. Lo mejor de todo esto es que no únicamente en cuanto a la estructura técnica estamos ante un movimiento similar, sino que en cuanto a la estructura métrica también. Algo que quiero comentar y que es cierto que se diferencia de todo el resto es lo siguiente, y es que si analizamos el precio de Bitcoin por colores de riesgo, nos damos cuenta de que venimos del nivel de 0,7, 0,8 y que este nivel se ha dado en ocasiones donde el precio se ha sobrecomprado mucho y ha iniciado mercados bajistas o se ha sobrecomprado mucho y ha iniciado pullbacks mayores. Iniciar pullbacks mayores no es sinónimo de caer un 50 o un 60%, cuidado. Pero, como ya hemos tratado igual 100 veces en otros momentos del canal, todas y cada una de las ocasiones en las cuales hemos llegado a estos niveles de riesgo, el precio de Bitcoin ha llegado a unos niveles de riesgo mucho más inferiores, los comprendidos entre 0,3 y 0,4. Ahora mismo no hemos alcanzado esos niveles. Llegamos a esa zona de nivel de riesgo 0,7, 0,8, pero no hemos llegado aún a 0,3, 0,4. Y esto es algo que tendríamos que tener presente y que debería ser simplemente como un condicionante más, como un extra a tener en cuenta dentro de toda esta estructura. Pero volviendo a las similitudes respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo, si venimos al apartado de Fear and Greed Index y de ADI, esto es Advance and Decline Index, ahora lo iremos aquí, nos damos cuenta que en el Fear and Greed, literalmente por nada, porque el movimiento se ha acelerado desde la parte final de junio. Hace una semana se aceleró este movimiento de Fear and Greed, el índice de miedo y codicia, un poquito más tarde que el movimiento de caída de Bitcoin. Es decir, Bitcoin lleva cayendo desde el 5 de junio. No fue hasta el 18 de junio en el momento en el cual el Fear and Greed Index empezó a caer con fuerza. O sea, no fue hasta este preciso instante de aquí, justamente esta vela de aquí, fue el momento que aceleró la caída del Fear and Greed Index. Pero Bitcoin ya estaba cayendo. ¿Qué es lo que quiero destacar? Que ha tenido una caída muy brusca y ha llegado literalmente... Ahora hemos llegado a este nivel, no tenemos por qué quedarnos aquí, pero bueno, ya hemos llegado al nivel en el cual llegamos en ese año 2023, cuando el precio de Bitcoin cayó con fuerza y el Fear and Greed Index también se situó en el nivel de 30. Empezamos a ver similitudes. Además, no es únicamente el nivel, sino que también es la comparativa en cuanto a la aceleración de esta caída. El gráfico de color azul o la línea de color azul es Bitcoin. Bitcoin para ese entonces llevaba cayendo desde el 13 de julio. No fue hasta el 15 de agosto, un mes después, un mes y 2 días después, que el Fear and Greed Index se aceleró debido a esta caída última en Bitcoin. Pero el precio ya llevaba cayendo. Bitcoin pasó de 31.000 a 28.000 en un mes. Y el Fear and Greed Index, sin embargo, estuvo totalmente plano. Es algo muy similar a lo que ha ocurrido en esta ocasión. Pero no solo eso, sino que la línea ADI
o la métrica ADI, que simplemente mide el número de criptomonedas que están acompañando un movimiento concreto de Bitcoin. Es decir, si el precio de Bitcoin sube o la capitalización de mercado sube, mejor dicho, y esta línea cae, significa que hay pocas monedas o cada vez hay más monedas que en vez de subir están cayendo, con lo cual están sustentando el mercado un grupo de monedas más reducido. Y en cambio, en los momentos en los que el precio de Bitcoin sube y es acompañado por la mayor parte de las monedas, porque esta línea también sube, significa que ese movimiento alcista es más sano, ¿no? Pues si nos focalizamos en lo que está ocurriendo ahora, fijaros cómo Top 10 está en una situación dura, podríamos decir, porque lleva cayendo mucho tiempo. Esto ya lo avisamos hace muchas semanas. ¿Qué avisamos? Avisamos, si recordáis los vídeos de entonces, que a través de esta métrica veíamos cómo la línea ADI del top 10 se estaba yendo para abajo. Sin embargo, el precio de la capitalización de mercado iba para arriba. Esto era totalmente contraproducente, porque significa que ya del propio top 10 de criptomonedas, la mayoría o muchas de ellas cada vez se están yendo más para abajo. Con lo que la capitalización de mercado la está sustentando un grupo muy reducido del propio top 10. Pero ¿qué está ocurriendo con las demás o los demás números de monedas? Top 25. Tenemos una situación aún peor. Top 100. La situación es realmente crítica en este punto. Y este movimiento de top 100 muy mal, top 25 bastante mal, top 10 mal, es también muy similar a lo que pudimos vivir en estas mitades medio finales del año 2023, cuando el precio de Bitcoin, pues de algún modo, fijaros la línea de color azul, se medio mantenía correctamente. Sin embargo, tanto el top 100 como el top 25 como el top 10 estaban formando máximos y mínimos decrecientes, con lo que estábamos viviendo una tesitura en la cual el precio de Bitcoin o la capitalización de mercado de Bitcoin estaba formando un movimiento más bajista más alcista, y sin embargo las monedas en términos generales estaban formando todo lo contrario. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, simplemente quería de algún modo explicar, de algún modo destacar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos viendo, cuál es el comportamiento que hay detrás de todo esto. No quiero decir ni quiero incitar a nadie a pensar que el precio de Bitcoin se va a levantar, simplemente quiero añadir la comparativa entre ambos movimientos, y también lo que quiero hacer es indicaros los condicionantes que tenemos que tener presentes para poder anticiparnos de algún modo a lo que va a ocurrir. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.